Aquí vemos la perrita que como chica pues está a sus asuntos ahí comiendo hierba, pues la hace sentirse más segura ante un perro pues que no la está mirando ni está haciendo absolutamente nada. Vale, vemos el comportamiento de inseguridad que tiene. Aquí parece que empieza a mostrar un poquito más de seguridad porque como no hay ningún perro que esté invadiendo su espacio, pues parece que está un poquito más tranquila. Y aquí tenemos una situación bastante peligrosa, que como estamos viendo por la silueta, el perro de aguas pues está acosando al perro chiquitito. Aquí vemos como ya la perrita está más tranquila porque chica está a sus asuntos y entonces pues no se siente presionada, y entonces aquí ya empieza a mostrarse un poquito más tranquila. Aquí como se acerca a chica muestra un poquito más de inseguridad, se vuelve otra vez a encoger un poquito, pero vemos que ella pues vemos ahí como tiene una conducta de coping o de desplazamiento, y vemos como la perrita pues se pone a hacer otras cosas. Esto quiere decir de algún modo que está suficientemente tranquila como para hacer ese tipo de comportamiento. Si por ejemplo chica la estuviese demostrando mucha atención, pues probablemente ella estaría buscando zafarse, escondiéndose entre las piernas o intentando subirse al dueño o cualquier cosa así. Entonces esto es una señal como que la presencia de chica ya empieza a hacerla sentir más cómoda. Vale, entonces aquí vemos como la perra de aguas está siendo muy intensa con el perrito. Vale, aquí como está invadiendo su espacio, y entonces aquí le vemos encorvado, como está bastante preocupado. Vale, él intenta controlarla con el morro, vale, vemos cómo está intentando controlarla con el morro, el acercamiento, pero ella le está hociqueando. Y entonces el perro, pues aquí vemos cómo la tira los dientes intentando abrir un poquito de espacio. Y la perrita, en vez de entender que esta situación no es juego, pues ella lo sigue interpretando como juego. Pero vemos como el perro cada vez pues está mostrando más temor, se agazapa mucho. Pero aquí, como vemos que el perro está como muy agazapado y vemos una situación de tensión, pues chica se acerca para observar a ver qué pasa. Y de paso pues saluda a la persona. Vemos como ella abre espacio para controlar la situación bajo una situación de seguridad. Y aquí vemos como el bodeguerito vuelve a abrir espacio ahora que ha conseguido que la perrita la haya dejado, pero igualmente la perrita sigue siendo muy intrusiva con él. Entonces el bodeguerito al final impacta con Moncho, y entonces Moncho pues entiende la inseguridad del perrito, entonces no se siente atacado por el perro y simplemente Moncho pues cede la posición. Porque a Moncho también le incomoda que un macho desconocido pues se le tire encima. Entonces él estaba ahí sentado, entonces como este perrito se le ha tirado encima, pues Moncho simplemente cede la posición y se pone a jugar un poquito siguiéndole el rollo a la perrita de aguas. Pero como vemos, Moncho tampoco quiere jugar con ella porque quizás está más pendiente del entorno, y el comportamiento de la perrita pues por lo que se ve le está haciendo sentir algo incómodo porque está siendo bastante efusiva. Aquí vemos como otra vez el bodeguerito vuelve, ¿vale? Vemos la colita entre las patas, el cuerpo ajustado y la cabeza que está intentando controlar la situación, ¿vale? Está intentando ahí pues abrir espacio con el hocico. Vale, vemos las orejitas para atrás. Vale, vemos como aquí se pone un poquito patas arriba, ¿sabes? Intentando tener esa a la vez está siendo un comportamiento algo autodefensivo. Vale, vemos como él no cede el morro porque de algún modo está intentando controlar dentro de esa posición defensiva el comportamiento de la perra de aguas. Vemos el hocico del macho como continuamente está enfilado hacia ella intentando controlar su movimiento, su ataque.
Vale, chica, pues igual, al ver esta situación tan tensa, pues se acerca con cautela a ver qué está pasando. Vale, entonces aquí ya empieza a chillar el perro, ya porque le está haciendo daño o porque se siente más amedrentado por el codazo que se ha llevado. Lo vamos a ver aquí. Vemos ahí como chilla. Vale, como cada vez tiene más miedo, ve que no se puede zafar del perro. Y esta situación ya es la que puede ser potencialmente peligrosa, porque el perro se aleja corriendo intentando abrir hueco y aún así la perra sigue corriendo detrás suya. Entonces, como está viendo que al lado de la dueña no se siente protegido, pues intenta abrir espacio para intentar zafarse del peligro. Y aquí vuelve otra vez a chillar y aquí ya directamente se congela. ¿Vale? Vemos esta situación como si la perra no lo hubiese parado ahí y lo mismo la perra le siguiese correteando. Imaginemos que aquí una carretera o cualquier cosa peligrosa puede ser una situación muy peligrosa para el perro que está huyendo por miedo. Vale, entonces aquí ya en el momento en el que los perros pues muchas veces entran en ese estado tan de buscar espacio, de huir, pues o se controla la situación o el perro puede llegar a tener peligro a su integridad personal. Entonces la opción de atar a la perrita pues es una buena opción, la que ha tenido el dueño de la perrita. Vemos como el perro se ha congelado, por eso no viene hacia acá, porque se ha congelado. O sea, parece que el sentido común humano diría pues ahora vendrá, pero precisamente se para inhibir el ataque de... O sea, que su movimiento produzca que otra vez le vuelva a atacar la perrita. Evidentemente la perrita está jugando, pero el perro lo está percibiendo como una agresión. Vale, esta parte es bastante interesante, el saludo de la husky que viene directamente en línea recta. Su cara está demostrando que está tranquila y su cuerpo pues tampoco se muestra muy tenso, pero a la vez se está acercando de un modo bastante directo. Entonces la manera de resolver el problema es quedarse quieta. Vale, Moncho está mostrando mucha seguridad, como diciendo tú a dónde vas, pero a la vez las orejitas las tiene para atrás, pues si tuviese las orejitas para adelante pues podría estarle indicando más amenaza, pero aquí pues está mostrando bastante más prosocial. La perrita esta pues igual está mostrando un gesto bastante relajado. Y aquí vemos como chica pues a una cierta distancia pues la va oliendo, asegurándose de que pueda salir de ahí en una situación de peligro, que es lo que vemos aquí. Pues aquí es donde podemos ver esa hipersensibilidad de los bodegueros. Ahí, ¿vale? Como si esta tuviese un imán en el hocico. Ahí. ¿Vale? Entonces en el momento en el que se aparta, ella vuelve a apartar el hocico y a su vez eso le permite a chica seguir explorándola en una situación que no siente como peligrosa. Porque además como la perra también está evitando la mirada directa, pues también está evitando un acercamiento conflictivo. Entonces, aquí por ejemplo Moncho la mira directamente y entonces ella también aparta la mirada y la aparta con un giro lateral también, que es una manera también bastante amistosa de comportarse. Vale, aquí vemos cómo ella controla para no ser un comportamiento tenso. Mira a Moncho un poquito de lado para que no se choquen los hocicos, que eso también puede ser conflictivo. Entonces mira de lado, controla que Moncho pues tampoco quiere nada. Moncho la sigue controlando con el hocico. Y ahora pues Moncho pues se va acercando mientras va moviendo la colita. Vemos aquí la colita de Moncho. Vale, aquí como vemos que la husky está invadiendo mucho el espacio personal de Moncho, pues Moncho se siente un poquito tenso y entonces una manera de descargar esa tensión, de relajar toda esa tensión, es abrir espacio. Y aquí vemos un gesto muy interesante, que es el gesto del arco.
¿vale? Que podríamos definirlo también una señal de calma, ¿vale? Pues vemos como en línea recta hubiese ido hacia la perrita, pero vemos cómo ha hecho el arquito, ¿vale? El acercamiento para evitar el conflicto, ¿vale? Que sería un arquito. Vamos a verlo otra vez. ¿Vale? Cambia dirección, abre arquito y se para y hace otra vez el giro para el otro lado. ¿Vale? Hace ahí el giro. Y ahora ya, pues como ha abierto un espacio de seguridad, pues ya se puede girar y estar ahí tranquilamente.